hasta donde sé, bien. Así es, bien, pero no importa. Bien, pero no importa, exactamente. No es culpa mía. Bueno, caramba, varios temas, vale, Carlos Raúl. Pero el principal que quería abordar contigo en esta primera parte de nuestra conversación es el de las dificultades que confronta hoy en día la plataforma unitaria para la definición de una candidatura que logre unir tantos matices allí reunidos, ¿no? Bueno, mira, yo la verdad es que ya me olvidé de la posibilidad de que, pues, es decir, porque no hay voluntad de acuerdo. Yo la verdad es que lo que veo ahora es que el único que está inscrito, efectivamente, porque el candidato de la MUD y él mismo se declaró tapa. Uh-huh. El único que está inscrito es Rosales, y por otro lado está la opción de las otras candidaturas. Entonces, la plataforma unitaria no tiene ninguna opción viable que no sea estas que están en juego. Y bueno, y entonces parece que tienen un problema interno muy grave, porque hay unos que prefieren abstenerse a apoyar a Rosales, por ejemplo. Pero no hay opción que yo veo, porque yo lo veo mucho más fácil apoyar a Rosales que apoyar a otro de los candidatos del otro bloque, ¿no? Bueno, pero la vida te da sorpresa, porque lo otro conduce a la abstención o a forzar un escenario en el cual pueda ir una candidatura con una tarjeta y otra con la otra, ¿no? Dentro de la misma plataforma, cosa que por lo que ha dicho Rosales lo descarta, porque ha dicho que si no se ponen de acuerdo, pues él les entrega su tarjeta con la cita y todo, como lo dijo aquí en este programa, ¿no? Bueno, pero yo creo que todo eso es como, digamos, música de alas, porque ¿quién podría ser candidato de la tarjeta de la MUD? Uno que cumpla con los requisitos extra, supernumerarios y poco constitucionales que se han establecido, que entre otras cosas lo comparta la mayoría del Consejo Nacional Electoral. Entonces eso no parece viable, eso creo que van a tener que escoger entre González o la nada, o voltearse hacia los alacranes, que me parece que es mucho más difícil. ¿Quiénes son esos? Que primera vez que oigo esa palabra. Bueno, yo lo oí esta mañana, pero no sé muy bien. Creo que son varios de los que están ahí. Fíjate, ahora eso por supuesto también es una prueba de fuego para María Corina Machado, dependiendo de, o sea, ella tiene un capital político innegable, ¿verdad? Tiene un amplio respaldo en muchos sectores opositores del país y depende de cómo juegue, podrá mantener ese capital político o puede írsele como agua entre los dedos, como pasó por ejemplo con Juan Guaidó, por ejemplo. Como dice nuestra canción, Uh-huh. tu cariño se me va como el agua entre los dedos. Así es, así es. Bueno, no, ahora lo que pasa es que yo la veo a ella muy radical con su idea, ¿no? Ayer la vi decir que era ella o era Corina Llori. Uh-huh. Y ya sería el momento de ir cambiando el estilo, ¿no? Porque además se asomó que había un acuerdo entre Rosales y ella, pero después lo desmintieron. Y Rosales estoy muy sorprendido porque dice, bueno, ustedes quieren su candidatura, se la debo ahí tirar, agarren y hagan con ella lo que les dé la gana. Es decir, es una situación muy rara. y yo nunca había visto algo así, porque en general los candidatos se matan por serlo. Claro. Y hay gente que está diciendo, bueno, ahí yo le dejo su cacho de agua, hagan con él lo que les dé la gana. Claro, no, yo no llego a pensar, y se lo decía aquí, nadie cree que Manuel Rosales no quiera ser. Evidentemente quiere ser y no desde hoy, desde hace mucho tiempo. Eso es innegable. Sí, pero la actitud es extraña. Claro, porque él dice que ese no es un lío de él, que ese es un lío de todos los partidos, o sea, que no lo van a dejar solo con ese muerto, ¿entiendes? Y dio unas cosas que lo comprometen mucho. Si yo no soy candidato de todos, no soy candidato. Es decir, yo diría que no hay que exagerar, ¿no? Porque creo que él va a ser candidato sin el apoyo de María Corina. Ajá, pero una cosa es el apoyo de María Corina y otro es el de la plataforma. O sea, la plataforma es una cosa distinta a María Corina, solo que dentro de la plataforma hay factores que siguen más o menos en la línea de lo que diga María Corina, ¿no? Bueno, pero es que yo que veo no son lo que todos, te decía, ¿no? yo veo que hay unos que están, bueno, hay unos que son abstencionistas, me da la impresión, por lo que han declarado. Por ejemplo, Andrés Velázquez y otro de esos grupitos declararon que ellos preferían no votar, a votar por Rosales. Por otro lado, hay otros que están, que pareciera que no tienen ninguna
posición concreta al final, porque ellos saben que es Rosales o nada. Y María Corina y el equipo de María Corina que le está tirando fuego graneado a Rosales. Entonces, es difícil entender. Esa situación es muy difícil de entender. No, y sobre todo es difícil después de todo lo que se ha dicho o de lo que está por decirse, salir a apoyar una candidatura, ¿no? Claro, pero imagínate tú, que van a decir sus votantes. Y después que tú dices que el tipo era un sátrapa, un monstruo, un operado, un tipo enfermo de todos los males, y tú vas a decir, bueno, pero ese es el nuestro. Es decir, se están metiendo en un callejón sin salida. Claro, hay que ver cómo juega finalmente María Corina Machado, pero también lo que comentaba con Luis Vicente hace un rato, que hay encuestas que hablan de que si María Corina apoya esa candidatura, podría producirse, bueno, según los números, yo no tengo ni cómo afirmarlo ni cómo desmentirlo. Esa candidatura podría aglutinar el 70% del electorado, pero si es sin el apoyo de María Corina, podría ganar con el 50%. ¿Tú te imaginas que gane un candidato opositor sin María Corina Machado? Se acaba su proyecto político. Bueno, es que yo creo que lo que pasa es que, bueno, ellos ven las cosas de otra manera, pero yo creo que la única corriente en este momento ascendente, y te lo digo, bueno, esos análisis empíricos que uno hace con la gente en la calle, los taxistas, es que al final la gente ha dicho, bueno, eso es lo que hay. Rosales es lo que hay, porque a los demás no los ven. Entonces yo creo que la tendencia es que la candidatura de Rosales se afianza. Eso es lo que yo veo, lo que me da la impresión por toda la gente con la que hablo, y llamo a mis amigos del interior, que la candidatura de Rosales se está afianzando pese a la campaña. Que le han dado duro, ¿vale? Demasiado duro. Pero tú sabes que a estas alturas eso no importa. ¿Tú te acuerdas de la campaña contra Chávez? Sí. Más feroz que en la campaña contra Chávez no hubo nada en este planeta. Decían que era como el Guaire, que mientras más estiércol le echaban, más crecía, pero... Exacto, yo creo que el gordo fue el gordo Barreto el que inventó eso, creo. Que Chávez era como el Guaire, que mientras más tú sabes, más crecía. Ya le echaban varilla, más crecía. Y eso yo creo que está comenzando a pasar con Rosales. O sea, que ya qué falta que le digan a Rosales, lo que mató a la mamá. Es lo único que falta. Y sin embargo el tipo se afianza y tú lo ves en las redes y como te digo, tengo muchos amigos en el interior y les pregunto y todo el mundo está viendo que la única opción seria que hay es Rosales. Sí, haciendo el despeje de mínimo común denominador es Rosales. Fíjate que las cosas que le cuestionan a él, por lo que uno escucha, pues la gente lo que uno lee, bueno, que cómo hizo para ser candidato, que por qué el gobierno lo acepta. ¿Y por qué no aceptan a otro? Y que si lo aceptan a él es porque hay un acuerdo, porque ya él va a aceptar que Maduro le va a ganar, que es ese tipo de cosas que dicen. Bueno, chicos, tú sabes que lo que pasa es que él lo dijo muy claramente. Digo, bueno, pero es que todos los que han salido de todas las cosas de la cárcel, Leopoldo, todo el mundo. Lo dijo aquí en este programa, sí. Exacto, fue contigo. Digo, bueno, todos han salido por acuerdo. Entonces yo, el único que les cobran el acuerdo a mí, yo sí negocié para salir. Y tuve 6 años en el exilio y tuve 1 año y medio preso. Pero lo único malo porque negoció fui yo. Lo demás es muy bonito. Mira, oye, me gustaría hablar contigo un poco sobre esta llamada ley antifascista. Bueno, una ley fascista, por cierto, yo creo que no es antifascista, creo que es fascista. Eso mismo dijo Tomás Guanipa hoy en mi programa en Vladimir La Carta, ¿no? Bueno, él está leyendo buenas cosas últimamente. Por cierto que hay unos artículos, hay unos escritos de Humberto Eco sobre el fascismo y bueno, dan mucho material para entender esto, ¿no? Precisamente de eso te iba a hablar, porque mira, el fascismo lo puedes abordar en una cantidad de perspectivas, ¿no? Pero lo que tiene de específico el fascismo, lo único que tiene de específico, pero que lo identifica mucho con el comunismo, es la política violenta de calle. Eso es lo que caracteriza al fascismo, la brigada en las calles pateando y golpeando a gente, que fue lo mismo que caracterizó en esa época a los comunistas alemanes. O sea, esa era una época en la que la calle estaba tomada por brigadas armadas de los partidos. Ahora, eso es el fascismo. Que todo lo demás es para que si es autoritario, hay muchas formas de autoritarismo. No hay ningún fascismo. Ahora, hay un cuerpo teórico que pueda definir el fascismo como tal, un cuerpo teórico. Ellos no tienen ninguna teoría. En el caso por ejemplo, de Mussolini, pues bebía de varias fuentes. Pero otra cosa es el nazifascismo, es otra cosa. No, Mussolini era un socialista
que se cansó del fracaso. Se convirtió en populista nacionalista. Y se convirtió en de derecha. Exacto, él es como Chávez, que un socialista populista, y que hizo un gobierno bastante parecido al de Chávez, por cierto. Bueno, eso es al final eso es lo que es el fascismo, y la manera como llegó al poder, que fue dándole palizas a la gente en las calles. Eso es lo que es el fascismo, y eso es lo que dice Humberto Eco. Es la violencia en las calles, eso es el fascismo. Ahora, ¿qué busca el gobierno con esta ley desde tu óptica? Yo creo que son gestos de nerviosismo. Porque, como te digo, ellos se colocan en la mirilla de que le digan, están haciendo una ley fascista para combatir el fascismo, y ustedes combaten al fascismo y el comunismo lo combaten. Si vamos a revivir esos muertos. Ahora, ¿el neoliberalismo es fascismo, Carlos? Es que el neoliberalismo no existe, hermano. Es un invento de la izquierda de los años 80 para justificar el desastre que hicieron con el socialismo realmente existente, que se cayó con la crisis de los Estados Unidos, con la crisis de la deuda en América Latina. Y entonces cuando empezaron las reformas en América Latina y en el mundo, entonces los males que supuestamente trajeron esas reformas, que eran los males heredados, se los atribuyeron a un monstruo que es el neoliberalismo, para no asumir ellos las culpas. Pero fíjate tú, pero existen conductas enmarcadas dentro del llamado neoliberalismo que se describen todos los días. Por ejemplo, un gobierno que elimina las consultas, las conquistas sindicales, que elimina la organización sindical, que elimina la discusión de contrato colectivo, las prestaciones sociales. Es que el neoliberalismo es una invención, eso no existe. O sea, neoliberalismo acusaron, por ejemplo, a Yeltsin y hasta Putin, y a Xi Jinping y Deng Xiaoping, y a Lula y a Fernando Enrique Cardoso. Es decir, la izquierda acuñó eso para descalificar un conjunto de medidas necesarias después del desastre del socialismo cepalista en América Latina. Entonces, acá, si no existe el fascismo, no existe el neoliberalismo, ¿qué es lo que existe? No, yo no te digo que no existe el fascismo. Yo no he dicho eso. Como cuerpo teórico, me refiero como cuerpo teórico. Está bien, es que no tienen ninguna teoría, no hay ningún teórico socialista, salvo un tipo llamado Gentile, Johnny Gentile, que escribió unas cositas, pero no existe un corpus teórico fascista, existe una práctica. No existe tampoco un corpus teórico del nacionalsocialismo. Ahora, del fascismo y el socialismo sí existe un corpus teórico. O sea que uno se lo tuvo que tragar completico. Pero por ejemplo, el chauvinismo es parte del fascismo. Por ejemplo, esos sentimientos ultranacionalistas, el absolutismo, el totalitarismo. Depende, porque es que a mí lo que no me gusta es que esos son clichés. Porque el chauvinismo, que es el nacionalismo extremo, por un lado corresponde a posiciones de derecha, que no son fascistas. Pero por ejemplo, cuando Hitler planteaba de una raza superior, por ejemplo. Decir, por otro lado también a lo que Stalin llamó el socialismo en un solo país, y la madre Rusia revolucionaria. Eso también es chauvinismo. Entonces, yo lo que pasa es que yo trato de no encasillarme en ideología, sino ver el aspecto práctico de la aplicación de política. Por ejemplo, ¿aló, me escucha? Ajá, te escucho. Por ejemplo, en el caso del nazifascismo, por ejemplo, el nazismo, los campos de concentración, la discriminación de los judíos, la discriminación de los negros, de los comunistas, de los homosexuales, en fin, los ataques a sinagogas, en fin, esa conexión líder-pueblo, en fin, que la vendió Ceresole, por ejemplo, que era un tipo de derecha. Sí. Ese tipo de cosas que vimos, eso forma parte de acciones que, aunque no estén enmarcadas dentro de un libro con un manual, pues son identificadas por la población como típicamente fascistas. Yo te lo estoy diciendo desde el principio. Lo que existe desde mi punto de vista es una práctica. Y es muy distinto el nazismo que el fascismo. Son dos cosas distintas. El nazismo, Mussolini no tenía campos de concentración, ni perseguía a los judíos, ni nada de eso. El nacionalsocialismo es otra práctica que tampoco tiene ninguna teoría, pero como práctica, bueno, uno de los más grandes crímenes cometidos por la historia. Pero el comunismo también tuvo campos de concentración igualmente malsanos y terribles, que fueron los gulags. Entonces, se parecen mucho para mí el nacionalsocialismo y el comunismo, pero son más o menos la misma estirpe.
Ahora, por ejemplo, en esta ley se habla, por ejemplo, perdóname, se habla de posturas conservadoras, ¿verdad? Por ejemplo, aquellas posiciones conservadoras, ultraconservadoras, en fin. ¿Quién puede ser el jurado que determine que tu conducta es ultraconservadora o es fascista o es neoliberal? Porque, por ejemplo, Bueno, se incluye estos términos. yo creo que el gobierno es extremadamente conservador, porque además acabo de ver que está citando a Marx y esos pensamientos absolutamente obsoletos para justificar la monstruosa ley esa contra el fascismo. Y además entonces, ¿qué es el fascismo para ellos? Porque la ley, como te digo, es una ley fascista. Y fascismo en Venezuela eran los círculos bolivarianos que venían a darle golpes a la gente en las calles. Por fortuna, eso se acabó con Chávez. Sí, bueno, cuando tú le caes a palo a un disidente, no importa si la camisa es parda, es roja o es verde, ¿no? Claro, es decir, ese es el estilo fascista de hacer política, según Humberto Eco, ¿no? Entonces resulta que ellos inauguraron el fascismo en Venezuela y además el estilo grosero, patán, de referirse al adversario, eso es fascismo. Eso caracterizaba a Mussolini, la descalificación y el insulto, el vejamen al adversario por tener diferencias de ideas. Por fortuna la democracia corrigió bastante de eso. Por supuesto que es que podríamos decir, como dice Eco, el fascismo en la política cuando las pasiones humanas se desenfrenan. Cuando no hay refreno, no hay corsé para las pasiones humanas, es el fascismo. Y también habla, por ejemplo, de cuando, bueno, Foucault, que habla de cuando el fascismo se anida en el corazón de la gente. O sea, que hay que también tratar de desterrar en los corazones del ser humano cualquier vestigio de esa conducta, ¿no? Porque bueno, también... yo te digo, por ejemplo, yo lo he dicho, lo dije ayer en un artículo. Por ejemplo, esas brigadas de insultos que tiene el mariacorinismo, que todo aquel que disienta de lo que ellos piensan, como lo he hecho yo, que siempre creo que están equivocados y tienen 25 años equivocados. Entonces te sale un subhombre llamado Avendaño y entonces se dedica a insultarte, a vejarte, a calumniarte y aparecen las brigadas que ellos tienen de sicarios repetidores digitales a lo mismo. Eso es fascismo. Entonces, desgraciadamente, el fascismo cotidiano no lo apreciamos, no lo calificamos, no lo... Mira, por cierto, este acto del presidente Noboa de asaltar la Embajada de México, ¿se podría meter dentro de esa categoría o no? Pero eso es un acto de imbecilidad, diría. Está pero terrible, ¿no? Es que yo creo, Chivo, que de verdad que hay una generación de dirigentes en el mundo ahorita que se olvidaron por completo de los principios teóricos de la democracia. Y entonces yo he visto ahí, Noboa hace lo que hizo porque además yo creo que está imitando a Bukele. Pero por otro lado, yo hoy leí una cantidad de lelos tratando de justificar lo que había hecho Noboa a nombre de que el tipo que estaba asilado es muy malo, cuando el principio fundamental del derecho de bien es que quien califica es el que lo concede, es el país receptor. Pero yo recuerdo, tú debes recordarlo porque tú no estabas tan chiquito en esa época, yo estaba quizás un poquito más chiquito que tú, cuando se produjo el asalto de la embajada de Venezuela en Uruguay, que estaba una maestra chilena. Mira, hablamos y nos vamos a reunir con ¿Aló? Creo que se cayó la llamada con Carlos Raúl. Tenemos otro diálogo allí. Son las 4:58 minutos. Vamos a tratar de retomar la conversación. ¿Lo tenemos, Carlos Raúl? ¿Aló? Te estoy oyendo. Parecía una pelea doméstica ahí que había. No, es que me estaba saludando. Yo pensé que era una pelea doméstica. Mira, ¿tú recuerdas cuando asaltaron la embajada de Venezuela en Uruguay, que se llevaron a una maestra? Eso fue en tiempos de la dictadura uruguaya. Y se llevaron a una maestra y la desaparecieron, ¿no? Sí, claro. Y eso ocurrió en un gobierno dictatorial, pero esto ocurre en un país supuestamente democrático como Ecuador, donde además hay un problema con el narcotráfico, asesinan candidatos, en fin, es un clima realmente terrible porque hay una debilidad institucional que es caldo de cultivo para estas cosas, ¿no? Claro, es que uno estaba acostumbrado a que eso lo hacían las dictaduras, pero entonces de repente ver a un gobierno de un señor que fue electo democráticamente, pues no sé si será demócrata, pero eso ya no está de moda. La democracia, ya nadie es demócrata. Entonces resulta que es un contrasentido, un absurdo absoluto. Estilo Bukele, ¿ves? Claro, por supuesto. Mira, ¿y qué opinas tú de la respuesta que le dieron a Lula y a Petro de que se metieran por donde les quepan sus opiniones sobre Venezuela? Chicos, pero que cosa más
más insólita, ¿no? O sea que para mí eso fue como increíble, porque ¿cómo es posible que, sí, que te están haciendo una crítica Tus amigos. tus amigos y tú le respondas de esa manera? Eso no tiene ninguna justificación, además cuando tienes muchos argumentos para darlo. O sea, tú agarras y en vez de mandarle al señor que haga lo que le aconsejaste y tú le cuentas que nada menos que el almirante que está en Miami exilado denunció que están tramando una nueva operación de desembarco, una nueva operación Gedeón, que salió un documento donde decían que había que convocar unas elecciones paralelas, que si tienen una cantidad de argumentos sólidos y contundentes que se invalidan absolutamente cuando dices una cosa como una patanada como esa, ¿no? Bueno, así son las cosas, como diría Oscar Llanes. Así es. Bueno, te agradezco mucho, Carlos Raúl. Bueno, hermano. Salud. Bueno, no sé, agregar algo más. Bueno, no sé. Mire, una pregunta que te voy a hacer. ¿Tú te acuerdas de aquella cosa de la cuña de Piñerúa cuando era candidato frente a Luis Herrera? ¿Con quién estás tú, compañero? No, yo no estoy con nadie todavía. Estoy esperando a ver cómo se desarrollan las cosas. Ya veremos con quién queda vivo, quién no. Así es. Bien, gracias, Hermano. Carlos Raúl Hernández. Bien.